Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los resultados positivos que deja para Colombia el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, que evalúa a 189 países en todo el mundo. Este estudio mide las dimensiones básicas de bienestar de las personas, compara los países teniendo en cuenta sus avances y rezagos y advierte sobre la evolución de las desigualdades y la forma como actualmente están afectando al desarrollo humano global. El punto clave de esta noticia. En el año 2003, Colombia estaba en el puesto 95. Hoy, 16 años después, aparece rankeada en el puesto 79 y hace parte de la lista de países con desarrollo humano alto. Según la ONU, nunca ese país suramericano había estado mejor. El trabajo analítico que analizaremos hoy revela que Colombia ha logrado significativos progresos, como por ejemplo en aspectos clave como educación, salud, ingreso económico y expectativa de vida, la cual se incrementó en 7.4 años. El Índice de Desarrollo Humano evalúa a 189 países en todo el mundo. En el caso de Colombia, el más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que el país obtuvo el mayor puntaje en casi 3 décadas desde cuando inició la medición. Este país suramericano pasó del puesto 95 al 79 entre los años 2003 y 2018. Y según los datos revelados, en un periodo de 6 años, entre 2013 y 2018, Colombia aumentó en 15 puntos porcentuales el índice de desarrollo humano, pasando de 0,746 a 0,761. El índice de desarrollo humano, IDH, es el que refleja los logros de un país en las dimensiones básicas del desarrollo humano, es decir, salud, educación y nivel de vida. Avances que merecen ser aplaudidos y que hoy son aplaudidos por ustedes, porque Colombia tiene uno de los saltos más importantes desde el punto de vista numérico en el índice, sino que más allá de las estadísticas muestra una evolución de políticas públicas que tiene como fin último el bienestar. En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a Luis Felipe López Calva, él es director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para América Latina y el Caribe. Ha liderado este trabajo y también los equipos de la organización en 40 países del mundo. Bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Jefferson, muy buenas noches. Pues queremos analizar, señor Luis Felipe, esos resultados que ha entregado las Naciones Unidas esta semana. Yo quiero que comencemos hablando o analizando cómo llega Colombia a estos resultados. Estamos hablando que desde que se creó esta medición, hace 28 años, Colombia ha venido mejorando paulatinamente. ¿Cómo entender esos resultados en el contexto tan difícil que ha vivido Colombia? Una guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de los cultivos ilícitos, la amenaza criminal de grupos guerrilleros que le declararon al país la guerra en las últimas décadas. ¿Cómo llega Colombia a este momento tan importante? Muchas gracias por la oportunidad de comentar estos resultados, Jefferson. Mira, yo empezaría por decir que no perdamos de vista que este es un informe global. Incluye datos, información y resultados para más de 180 países. Si lo ponemos en el contexto de la región latinoamericana y el Caribe, un elemento central en el que Colombia no es la excepción es que la región tuvo un crecimiento importante, principalmente a partir del año 2002, pero digamos durante casi 2 décadas al principio de este siglo, un comportamiento económico positivo. Eso ciertamente tiene un impacto sobre los indicadores. Hay un proceso importante de reducción de la pobreza e incluso de reducción de la desigualdad, si bien se sigue manteniendo a niveles muy altos.
pero también hay una inversión muy grande que han hecho los países en Latinoamérica y el Caribe, y una vez más Colombia está entre ellos, en mayor inversión en niveles de educación, en cobertura educativa, y también en mejorar la cobertura y los sistemas de salud que derivan en un incremento en la esperanza de vida, en la reducción de la mortalidad infantil, es decir, una serie de indicadores. Es importante decir que todos los países de la región han enfrentado problemas y podemos hablar, espero que tengamos la oportunidad de hablar de los retos enormes que existen para todos estos países y para la región en general. Pero yo creo que también es importante cuando volteamos la vista hacia atrás y vemos un periodo de 15 años, es importante también reconocer lo que sociedad y gobierno han logrado en el caso especial de Colombia, y yo diría que en general en varios países de Latinoamérica y el Caribe. En promedio, señor López, ¿cómo le va a Colombia con respecto al resto de países del continente americano? Bueno, Colombia es uno de los de mejor desempeño, como lo decíamos, es un ejemplo sobresaliente, y usamos el término sobresaliente en un sentido muy específico. El ganar 16 lugares en la posición relativa en un periodo de 15 años es un logro muy importante. El avanzar en términos del indicador de desarrollo humano en su nivel agregado. Pero también, te decía, hay indicadores que corroboran esto, como la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad. Si tomamos el índice de Gini del ingreso, que todavía sigue siendo muy alto, y de hecho Colombia sigue teniendo uno de los índices más altos de desigualdad en la región, que es además una de las regiones más desiguales del mundo, la segunda región más desigual del mundo. Sin embargo, hay que reconocer casi 8 puntos de caída en el Gini, en el cociente de Gini entre 2000 y 2016. Entonces yo insistiría, es relativamente un país de desempeño importante. Ahora, está también el caso, por ejemplo, de Chile, y podemos en un momento dado, más comentar sobre cómo interpretamos esto a la luz de lo que está ocurriendo en las calles y en los procesos políticos en la región. Pero hay que decir que Chile y Uruguay, por ejemplo, son países que avanzaron de manera importante y pasaron de ser países de ingreso medio a pasar a ser países de ingreso alto. Entonces, digamos, como le decía, la región viene de un proceso que en estos 15 años ha sido positivo. Colombia destaca dentro de ese desempeño, pero hay que decir que los retos son todavía enormes. Y una de las cosas que el informe trata de abrir como debate es cómo, con estos números que parecen positivos, que de hecho son positivos desde el punto de vista objetivo, ¿por qué encontramos ese sentimiento de frustración y descontento en las calles? Y es algo que quizá podíamos ahondar más durante la conversación. Claro que sí, ese punto lo vamos a analizar, y estoy seguro que es uno de los principales interrogantes que se hacen nuestros televidentes en este momento. Según este informe, Chile y Colombia presentan unos indicadores muy positivos, y precisamente en estos dos países se están dando una serie de manifestaciones ciudadanas. Vamos a ver, antes de ir con ese interrogante, señor López, vamos a ver los indicadores sobresalientes para Colombia que muestra este informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los principales puntos positivos están en áreas como educación, acceso a los servicios de salud y el aumento de los ingresos. Veamos estas cifras para que podamos analizarlas con usted, quien fue uno de los que lideró este importante informe, que es noticia esta semana en el continente americano. Las cifras revelan un mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos. El índice de desarrollo humano pasó de 0,600 a 0,761. Esto significa un aumento del 26,9% entre los años 1990 y 2018. Al compararse el último informe con el del año pasado, Colombia escaló 11 posiciones en el ranking mundial, al pasar del puesto 90 al 79. La expectativa de vida se incrementó 7,4 años. Los años de escolaridad aumentaron 2,9. El promedio de escolaridad en los 28 años que lleva la medición aumentó 5,5 años. Y el ingreso per cápita aumentó 74,5%, pasando de 7.392 a 12.896 pesos por persona. A valor de hoy en dólares serían 3,8.
Señor director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, veíamos estos resultados de Colombia y usted en la anterior respuesta también me adelantaba algo de lo que sucedió con Chile, quien según este informe es el país con mayor desarrollo humano de América Latina. En lo que tiene que ver con Colombia, este país tiene una alta transición democrática, tiene una economía sólida. ¿Cómo entender que tanto Chile como Colombia en ese momento estén enfrentando unas manifestaciones ciudadanas en las calles? ¿Qué lectura hace usted de ese contraste? Esa es una excelente pregunta y quiero reiterar que el informe de hecho parte de esa pregunta. ¿Por qué hay esta desconexión? ¿Cómo podemos entenderla? Y cómo podemos entender esta frustración totalmente legítima que vemos en las calles. Parte del tema tiene que ver con cómo las desigualdades que mencionaba hace un momento, como he dicho, la desigualdad cae ligeramente en nuestra región, pero sigue siendo demasiado alta. Entonces la desigualdad juega un papel central, pero la desigualdad interactúa con otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que haya habido un proceso tan importante de crecimiento económico, entre otras cosas debido a los altos precios de las materias primas, hace que las expectativas también crezcan. Y en un contexto de alta desigualdad y eventual desaceleración económica, hay grupos de población que sienten que no se benefician de la misma manera de ese proceso de crecimiento. Hay ciertos espacios de exclusión que generan frustración y generan expectativas no satisfechas. Y es uno de estos elementos que hacen que la gente esté inconforme. También hay una baja credibilidad o baja confianza en las instituciones públicas, eso lo muestran las encuestas. Entonces, también las personas salen a demandar mejor gobernanza, salen a demandar instituciones más efectivas, gobiernos que entreguen mejores resultados, servicios de mayor calidad. Entonces yo diría que cuando empezamos a movernos en esa dirección, vamos a la parte del informe que presentamos, en donde decimos hay que ir más allá del ingreso, hay que tratar de ver aquellas otras manifestaciones de la desigualdad que explican esa frustración y que no corresponden únicamente al hecho de que hay un crecimiento en promedio en el ingreso. Entonces, cuando decimos en el informe hay que ir más allá de los promedios, más allá del ingreso, va precisamente en esta lógica de entender que muchas veces estos indicadores no captan estas dinámicas de la realidad que llevan a lo que vemos hoy en las calles, y por eso el informe abre esa perspectiva mucho más amplia de la desigualdad. Señor López Calva, pero entonces hay una incompatibilidad entre ese malestar social que muestran estas manifestaciones y los avances que certifica este programa de las Naciones Unidas en términos de políticas sociales. Yo no le llamaría una incompatibilidad. Lo que yo le diría es que la aparente desconexión entre estos dos fenómenos, el avance que es objetivo y bien medido, sí. Por otro lado, la inconformidad, lo que muestra más que incompatibilidad es la idea de que los procesos sociales son complejos. Estos avances también generan expectativas y también generan, digamos, logros que no son homogéneos para todos los grupos de población. Y aquellos que quedan atrás y que no se benefician, porque hay obviamente distorsiones estructurales en las economías, desigualdad muy alta, segregación territorial, desigualdad entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos. Estas tensiones empiezan a manifestarse de manera importante. Entonces, ambas cosas son consistentes cuando entramos en esa lógica de ir más allá del ingreso y más allá de los promedios. El mensaje de política pública del informe es, cuando tenemos esta perspectiva más amplia de la desigualdad, podemos precisamente hacer compatibles estos dos fenómenos y ver cómo este avance social no ha sido lo suficientemente incluyente. Y entonces las propuestas es cómo las políticas pueden reaccionar de manera proactiva para hacer que esos avances en promedio sean más benéficos para todos los grupos de población y no solamente se concentren en algunos. Pues precisamente durante la presentación en Bogotá, en Colombia, de este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2019,
El administrador global del PNUD, Chin Steiner, advirtió que a pesar de los avances sin precedentes contra la pobreza, el hambre y las enfermedades, las desigualdades sistémicas están dañando profundamente la sociedad. El informe concluye que una nueva generación de desigualdades está surgiendo en torno a la educación y en relación con la tecnología y el cambio climático. Otra gran desigualdad del siglo XXI que ya nos está mirando de clavado muchas veces en esta región es el cambio climático. Es el gran factor de la desigualdad porque las personas que han contribuido muy poco al problema con frecuencia tienen que cargar con el costo absoluto de este cambio. Colombia representa el 0.4% de las emisiones globales de CO2, pero es uno de los 20 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por eso esto no se trata de asignar responsabilidades solamente en función de la capacidad de emisiones, sino de entender que lo ambiental no es un costo, como lo pensaron muchos por décadas. Es nuestro patrimonio y por tanto lo debemos defender y por lo tanto debemos incluir en nuestra agenda de desarrollo el principio de producir conservando y conservar produciendo. Enuncia el reporte que muchas de las protestas que se ven en el planeta obedecen a desigualdades, y es cierto. Pero esas desigualdades no nacieron hoy, ni hace una semana, ni hace un mes, ni hace 15 meses. Hay desigualdades que han envejecido mal, pero muchas de ellas las hemos enfrentado. Y qué bueno es primero reconocer lo que como país hemos logrado para entender que el camino que hay que construir hacia adelante nos invita y nos obliga a todos. Señor Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Hablamos con usted, uno de los protagonistas de la noticia, porque usted es el encargado para América Latina. Señor López Calva, ¿cuál es esa nueva generación de desigualdades que está en auge en este momento en el continente americano, específicamente en la región, en América Latina? Esa es una excelente pregunta y es precisamente la parte del informe donde llamamos no solamente a ir más allá de los promedios y más allá del ingreso, sino también más allá del presente, que le llamamos. Si bien una de estas manifestaciones o de estas desigualdades de nueva generación o nuevas desigualdades tiene que ver con, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Me parece que lo que mostraban en el discurso del presidente capta muy bien ese mensaje, en el sentido de que la distribución de riesgos y la distribución de los costos de ajuste necesarios como un problema casi existencial a nivel global, que es el cambio climático, deben tomar en cuenta esas desigualdades y no generar nuevos espacios de exclusión. Es decir, toda la acción climática debe tomar en cuenta que aquellos que tienen menos capacidad de protegerse de ciertos riesgos deben tener mecanismos que pueden venir de la política pública para ser protegidos contra esos riesgos y que pueden también generarse nuevas dinámicas en los mercados laborales. Y en este sentido, la otra fuente importante de nuevas desigualdades que mencionamos tiene que ver con la tecnología. Por ejemplo, la inclusión digital, como las nuevas tecnologías sin política pública activa pueden llevar a nuevas desigualdades. Y por eso es importante invertir en nuevas habilidades, invertir en conectividad y hacer una política muy ambiciosa de inclusión digital. Yo creo que es un aspecto en el que los mercados laborales, en la inclusión en ciertos mercados, puede dejar fuera a muchos si no hay una política activa. Entonces, tanto el cambio climático como el cambio tecnológico se ven como estos generadores de nuevas desigualdades. El cambio tecnológico como generador de nuevas desigualdades. Señor Luis Felipe López Calva, pongámoslo con un ejemplo muy claro. Expliquémosle a nuestros televidentes, por ejemplo, la suscripción a Internet en un teléfono móvil o el acceso a una buena banda ancha, red Wi-Fi en la casa, en los hogares. ¿En qué puede afectar el desarrollo humano de una sociedad en ese momento? Correcto, mire, puede tener que ver, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Sí. Uno en este que usted menciona. La falta de conectividad nos deja fuera de el acceso a cierta información
el acceso a posibilidad, por ejemplo, de ofertas de empleo, la posibilidad, por ejemplo, también de tener un empleo que se ejerza desde casa, que es algo muy común en estos nuevos mercados laborales. O puede también dejarnos fuera de la inclusión financiera. Si existen mecanismos de política pública que permiten mediante estas redes tener acceso a crédito, acceso a un sistema de pagos, estas personas o grupos quedarían fuera de esos nuevos mecanismos. Entonces, en ese sentido, habría una dinámica nueva de exclusión si no hay una política pública que genere esta inclusión en estos mercados. La otra sería el mercado laboral. Si la gente que ve obsoletas sus habilidades o las habilidades que ha adquirido a través del proceso educativo porque hay un cambio tecnológico del que no se puede beneficiar, podrían quedar fuera del mercado laboral o no beneficiarse de ese cambio tecnológico. Eso requiere inversión en habilidades específicas y en la capacidad de los individuos de adaptarse a esas nuevas tecnologías para que todos puedan beneficiarse de ese cambio tecnológico y no solamente aquellos que tengan esa capacidad de adaptación. Pues vamos a integrar a esta hora a otro protagonista de la noticia en ese momento en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Está Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación de Colombia. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Señor director de Planeación, estamos analizando los resultados de este informe de desarrollo humano. ¿Cómo llega Colombia, luego de 28 años, a estas cifras tan positivas y que son resaltadas en este momento por la Organización de Naciones Unidas? Le planteaba al comienzo de este programa al señor Luis Felipe López Calva, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, que estos 28 años no han sido fáciles para Colombia. Este país suramericano ha enfrentado una guerra contra el narcotráfico, contra los grupos criminales que le han declarado la guerra a Colombia, y pese a los momentos tan difíciles que ha vivido Colombia, aparecen estos indicadores. Actualmente la expectativa de vida es de 77.1 años, los años de escolaridad son de 14.6, y pues para que ustedes tengan un comparativo, países como Noruega, que presentan unos excelentes índices de desarrollo humano, tienen esta cifra en 82.3. ¿Cómo llega Colombia a este momento, señor director de Planeación? Bueno, efectivamente es una gran noticia cómo llega. Yo lo primero que quisiera resaltar, un saludo a Luis Felipe, y es que por qué escogen a Colombia para que se lance el informe de desarrollo humano que se lanzó esta semana. En Colombia, después de 28 años, nunca se había lanzado en América Latina, y la razón es precisamente porque en nuestro Plan Nacional de Desarrollo incluimos una alineación de más del 90% de nuestros indicadores y metas entre los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Eso de alguna manera muestra el compromiso que el gobierno nacional del presidente Duque, en cabeza del presidente Duque, tiene alrededor de tener un país que está alineado con los compromisos internacionales, reconociendo que a pesar de los avances tenemos muchos retos. Y lo segundo es cómo llega Colombia, y usted lo menciona. Colombia ha tenido 3 décadas, los 28 años desde que el primer informe, con base en los trabajos del profesor Amartya Sen, se hace. Efectivamente, han sido años, algunos muy difíciles, algunos con desastres climáticos, otros con retos muy grandes en seguridad, como en la época del narcotráfico y cosas por el estilo. Pero el mensaje principal del informe es que efectivamente el mundo ha avanzado y Colombia también avanza. Colombia avanza de manera contundente. Este año, con este informe, es el mejor dato que ha tenido Colombia en cualquier informe desde que se saca desde hace 28 años. Y eso es así porque año tras año, durante décadas, Colombia estaba avanzando. Yo le voy a poner un ejemplo de cómo llega Colombia a tener el dato más alto en el índice de desarrollo humano desde que calcula el PNUD de este índice. Mire, Colombia hace, y vayamos un poco más allá del informe de desarrollo humano, o sea, no es solo 28 años de progreso, de avance y de un contundente decisiones correctas de Colombia, sino también más tiempo. Fíjese, yo le comparo con un dato que tiene que ver con la vida cotidiana mía. Yo tengo una hija que tiene cercano a un poco más de un mes. El sábado pasado cumplió un mes de nacida. Mi hija tiene, en promedio, una persona en Colombia tiene ahora 12 años de escolaridad.
12 años de escolaridad tiene mi hija solo por nacer en el 2019. Si yo lo comparo con la generación inmediatamente anterior, que es mi madre, de mujeres, la diferencia entre mi madre y mi hija simplemente es una generación que soy yo. Mi mamá tenía la cuarta parte de los años de escolaridad que tiene mi hija solo por nacer una generación diferente a la otra. Una sola generación, que es la mía. Y eso muestra el progreso. Colombia tiene muchos retos y en estos momentos en los que hay muchas discusiones en muchos países de América Latina, incluido en Colombia, manifestaciones, creo que vale la pena reconocer el avance del país. Señor Rodríguez, usted plantea precisamente esas manifestaciones de un sector de la población en Colombia que ha protagonizado una serie de protestas, de movilizaciones ciudadanas, precisamente en contra de lo que ellos denominan desigualdad y también en contra de varias de las políticas económicas que ha tenido el país en los últimos años. ¿Usted cómo analiza este contraste, ese malestar social por un lado, pero por el otro, unos avances que son certificados por parte del PNUD en temas relacionados con políticas sociales? ¿Qué lectura hace usted de ese contraste entonces? Yo diría que efectivamente no solo no hay contraste, sino que al contrario tienen una visión muy parecida. Y luego voy a retomar palabras de Luis Felipe y del informe incluso. El informe señala que si bien en Colombia hay progresos muy importantes, si bien en América Latina y en el mundo y en los países emergentes hay avances contundentes con base en cifras, digamos, no son opiniones o ideas subjetivas, sino efectivamente hay evidencia que cada vez mejoramos. Pero el informe, y Luis Felipe lo decía unos minutos antes, que efectivamente hay otro tipo de necesidades diferentes a las que había hace 30 años o hace 50 años. Y le voy a poner un ejemplo con uno que ustedes mencionaban. Un teléfono celular para tener acceso a educación, o un teléfono celular para tener acceso a buscar plazas de trabajo, o un teléfono celular para incluso disminuir las distancias entre las familias que viven separadas, que pueden que vivan en ciudades diferentes. Era algo que hace 30 años era impensable, era algo que hace 50 años era impensable. Hoy mi generación no concibe la vida sin tener un celular con acceso a buena calidad de internet. Es posible que ese tipo de cosas antes fueran simplemente un lujo, pero hoy no son un lujo. Es una demanda necesaria. Y efectivamente no solo ese ejemplo, hay muchos ejemplos en los temas ambientales. Puede que hace 50 años pensar en vulnerabilidades ambientales fuera una cosa de países desarrollados y ricos y millonarios. No, hoy es un tema que afecta al ciudadano del común. ¿Por qué? Porque puede que un desastre ambiental cambie la calidad de vida de un momento a otro de cualquier colombiano o de cualquier persona de un país de ingreso medio o de ingreso medio alto, como es el caso de los países de América Latina. Entonces el informe precisamente está resaltando, mire, las personas y los ciudadanos están requiriendo otro tipo de intervenciones, otro tipo de bienes y servicios públicos, y ahí yo resalto. Es por eso que, por ejemplo, en el gobierno le hemos dado una preponderancia clave al tema de interconexión y de conectividad de los ciudadanos. ¿Por qué? Pasamos una ley de modernización del sector TIC precisamente pensando en que hace 30 años no era importante que los pequeños centros poblados tuvieran acceso a banda ancha, pero hoy sí es importante y de una forma de desigualdad. Eso en lo que tiene que ver en el contraste entre el informe y de alguna manera en las nuevas desigualdades que hay. Pero lo segundo es, usted me dice, bueno, esas manifestaciones digamos tienen solicitudes y las solicitudes son estructurales. Le voy a poner un ejemplo puntual. Una solicitud que yo llevo escuchando más o menos 20 años, desde que estaba en la universidad iniciando a estudiar economía. Recuerdo que los pensionados más vulnerables de Colombia decían, mire, los pensionados de un salario mínimo, una pensión aproximada de 800.000 pesos, hacen un aporte al sistema de salud de más o menos 100.000 pesos. Eso es un escándalo en términos del nivel de ingreso. Pareciera que solo son 100.000 pesos. Para alguien de un nivel de ingreso superior, 100.000 pesos son nada. Pero para esos pensionados de un salario mínimo es mucho. Es por eso que, por ejemplo, yo llevo escuchándolo 20 años y llevo escuchándolo 16 meses en el gobierno, en cada una de las mesas, solicitando la disminución de aporte de los pensionados del 12 al 4%, que hacen actualmente el 12 y que ojalá solo aportaran el 4%. Y es una solicitud de hace 20 años, es una solicitud de hace 16 meses y una solicitud del 21 de noviembre y muchas de las manifestaciones. Y nosotros, por ejemplo, incluimos esa solicitud de hace 20 años, de hace 16 meses, pero también del
del 21 en la reforma tributaria para el crecimiento del empleo, para precisamente resolver un problema que es una demanda nueva. Permítame, volvemos a Nueva York con Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Señor López Calva, para finalizar, porque nos puede atender solo este primer bloque del programa, usted desde el comienzo ha hecho énfasis en unos retos que plantea este importante documento que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche. ¿Dónde cree usted que los líderes de la región deben hacer el énfasis para que estos resultados positivos en términos de desarrollo humano sean percibidos en la realidad y sean extendidos al conjunto de la sociedad? Mire, esto es una pregunta muy importante. El reporte se refiere a algunas políticas concretas que tienen que revisarse y fortalecerse. Tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad fiscal de los estados. Los estados en Latinoamérica y Caribe necesitan recaudar más y recaudar de manera más progresiva. Necesitan gastar mejor y necesitan eliminar la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También se hace énfasis en la importancia de incluir a los actores en los procesos de decisión, es decir, la gobernanza es parte también de la desigualdad en algunos casos y es importante que no solamente cuáles son las políticas que se llevan a cabo, sino que los actores sean parte de la decisión que lleve a estas políticas, pero siempre que éstas sean basadas en evidencia y basadas en la capacidad de las políticas de entregar resultados. Hay evidencia, hay argumentos técnicos para tener las políticas correctas, pero es importante que los actores participen. Yo creo que el reto más importante, insistiría, es cómo reducir la persistente desigualdad para que el crecimiento económico, para que el cambio tecnológico, para que el cambio climático no generen nuevas exclusiones, sino que por el contrario se conviertan en oportunidades para todos. Señor Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para América Latina y el Caribe, muchas gracias por su tiempo desde la ciudad de Nueva York. Era muy importante tener su voz para entender las principales claves que tiene este documento, para entenderlo en términos a futuro, teniendo en cuenta la importancia que tiene en este momento, dado las protestas y las manifestaciones ciudadanas que se han dado en algunos países del continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, y un saludo al director de Planeación Nacional también. Señor director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, en el informe 2018 a Colombia le va muy bien. ¿A usted no le preocupa que en el 2020, cuando presenten el informe del 2019, este panorama no sea tan positivo? Y se lo va a preguntar de la siguiente manera. ¿Hasta dónde cree usted que los efectos económicos, las pérdidas que ha generado estas protestas que ha sufrido Colombia desde el pasado 21 de noviembre pueden llegar a afectar este momento económico que vive el país? No, yo la verdad no me preocupa básicamente por lo siguiente, porque Colombia no solo ha tenido una tendencia positiva durante décadas, sino que en el último año y los últimos 16 meses ha mejorado incluso en términos comparativos. Y le voy a poner un ejemplo. Colombia estaba creciendo su economía al 1,4% solo hace 2 años. En el 2017 crecimos 1,4%. El anual cerró 1,4%. Este año estamos creciendo por encima de 3%. Incluso el tercer trimestre, el 2019, crecimos 3,3%. Entonces yo creo que efectivamente, como esa variable y muchas otras, los años de escolaridad, tenemos un programa muy agresivo para aumentar los años de escolaridad, no solo en educación media, primaria, sino también en educación superior, generación E. Tenemos el presupuesto en educación más alto que se ha hecho en Colombia en la historia, en 2019 y en 2020 lo superamos. Hemos hecho todos los esfuerzos fiscales para continuar esa senda de desarrollo. Yo creo que el país continúa avanzando como efectivamente lo ha hecho durante décadas y nos sentimos relativamente tranquilos, con muchos retos. Sabemos que todavía, por ejemplo, hay un reto muy grande de desigualdad y le voy a poner un ejemplo, algo que estamos haciendo la semana pasada cuando se aprobó en Cámara y en Senado, en comisiones terceras, la reforma para el crecimiento del empleo fue, por ejemplo, incluir un artículo
que se ha querido hacer por los economistas durante décadas, pero que no se ha podido hacer antes, y es incluir un artículo que permita compensar o devolver el IVA que pagan las familias más vulnerables en Colombia. El 20% de los más pobres que injustamente pagan un IVA del 19% en algunos casos por unos bienes, sean sin importar si son ricos o son pobres, sin importar si no tienen para el bus o sin importar si tienen millones para un carro. Y ese IVA que pagaban los más pobres lo estamos corrigiendo vía un mecanismo de compensación y un mecanismo de devolución. Y creemos que este tipo de medidas, al contrario, no solo nos va a permitir avanzar como venimos avanzando, sino avanzar incluso más rápido. Señor director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, yo quiero agradecerle por su tiempo. Lastimosamente, pues debo marcar ya una pausa a comerciales y más adelante lo estaremos invitando para que nos explique con mayor amplitud cada uno de estos puntos que ha venido promoviendo y respaldando el gobierno en el Congreso Nacional y que buscan de alguna manera responder a los retos que le impone a Colombia este informe de desarrollo humano que fue publicado por la Organización de Naciones Unidas esta semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. La muerte de niños y niñas por desnutrición es sin duda una de las problemáticas sociales más dolorosas que afronta Colombia. Es por este motivo que el gobierno del presidente Iván Duque ha puesto especial atención en este asunto. A finales de 2018, el país registraba un incremento del 38% en las notificaciones de muertes infantiles asociadas a la desnutrición. Un año después, el gobierno colombiano logró disminuir en un 16% esta cifra. En la semana 47, el país registra un total de 259 niñas y niños menores de 5 años muertos por desnutrición, mientras que en esa misma semana, en el 2018, las notificaciones fueron 309. Los avances obtenidos en esta materia son aún mayores en los 7 departamentos priorizados. En Bichada, La Guajira, Chocó, Guainía, Norte de Santander, Cesar y Risaralda se redujo al 25,6%. En la capital colombiana, la meta alcanzada es de destacar. Según datos de la alcaldía de Enrique Peñalosa, por primera vez en 20 años y durante 3 años consecutivos, Bogotá registra 0 muertes de niños por desnutrición. Las cifras en todo el país son significativas y se tiene en cuenta además el fenómeno de migración creciente que ha enfrentado Colombia en los últimos años. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Colombia, el 54% de los hogares migrantes tiene inseguridad alimentaria, el 78% vive por debajo de la línea de pobreza y el 88% asegura que la principal motivación para venir al país es la búsqueda de alimentos. Con estos resultados, la meta que se habían propuesto las autoridades en diciembre de 2018 se logró triplicar en todo el territorio nacional y multiplicar por 5 en las zonas priorizadas. Ese es otro indicativo bastante importante que queremos analizar hoy aquí en el programa La Noche y por esa razón saludo a Zulma Fonseca. Ella es directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida al programa La Noche, doctora Fonseca. Es una cifra importante. También lo es para Colombia que haya disminuido el número de menores de edad que mueren como consecuencia de la desnutrición infantil. Pero pues estoy seguro que para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para el gobierno, pese a que estas cifras son positivas, la preocupación continúa porque siguen muriendo niños. ¿A qué cree usted que responde esa situación, doctora Fonseca? Y le doy las buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la posibilidad de acompañarlos y compartir el trabajo que estamos adelantando desde el Instituto contra la lucha contra la desnutrición. Doctora Fonseca, las cifras indican que en algunas regiones de Colombia, diferentes a Bogotá, donde en los últimos años la cifra ha sido 0, continúan muriendo niños como consecuencia de la desnutrición infantil. ¿Por qué no hemos podido llevar esa cifra a 0? ¿Qué hace falta en Colombia para que logremos acabar con estas muertes asociadas con la desnutrición infantil? Bueno, la desnutrición está asociada al tema de pobreza, al tema de algunas condiciones particulares. Entonces hemos identificado la prioridad de poder hacer una búsqueda de identificar en las zonas rurales y rurales dispersas a niños que antes no podíamos identificar, básicamente porque no llegábamos con nuestra oferta o porque salud también tenía algunas limitaciones en lograr llegar a estos lugares.
Otro componente importante es los grupos étnicos. Aquí también tenemos que fortalecer la posibilidad de acceder a unas condiciones básicas que permitan facilitar el crecimiento y el desarrollo de los niños y, por supuesto, evitar sus muertes. Y adicionalmente, hemos considerado un componente muy importante de esto, el tema migratorio, reconocer pues, la cantidad importante de niños que han ingresado al país, que en muchas ocasiones además también son indígenas y que entran en unas condiciones bastante deficientes de salud que ponen en riesgo su vida. Doctora Fonseca, en lo que tiene que ver con los puntos neurálgicos donde el Estado colombiano debe prestar mayor atención, ¿cuál es la situación en esos lugares? ¿A qué se enfrentan esos niños que todavía están bajo la amenaza de morir como consecuencia de la desnutrición infantil? Las principales condiciones que están afectadas a los niños, uno es, por ejemplo, el acceso a agua potable. El agua es fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de los niños y además en la posibilidad de protegerlos contra infecciones como la diarrea y como las infecciones respiratorias. En estos lugares no siempre se cuenta con el acceso a esta agua. También, además, hay condiciones inadecuadas de saneamiento básico, la posibilidad de tener un lugar adecuado para hacer la disposición de excretas, la posibilidad de contar con agua que permita hacer el lavado de los alimentos. Obviamente también el tema de los ingresos, la pobreza es un determinante clave en la posibilidad de acceder a los alimentos en la calidad y en la cantidad que se requieren. Y en conjunto, todas estas condiciones afectan la salud y ponen en riesgo la vida de los niños, tanto por el tema de la desnutrición como por esas infecciones asociadas a ella. Doctora Fonseca, para finalizar, ¿cómo logran ustedes en el último año quebrar esa tendencia y disminuir el número de menores que mueren como consecuencia de la desnutrición infantil? La cifra continúa siendo preocupante, pero bueno, salvar solamente la vida de un niño ya es un gran logro, una ganancia muy grande para estas familias que viven en esas condiciones tan difíciles, tan adversas. Sí, creo que el logro mayor de este año es la articulación que hemos logrado con el sector salud, definir claramente cuáles son nuestras competencias, cuáles son las competencias de ellos, llevarlos a los territorios y lograr ese trabajo conjunto. Ha permitido facilitar la atención en salud, que los niños reciban el tratamiento de acuerdo a lo que está establecido en los lineamientos para tal fin, y adicionalmente que luego nosotros desde el ICBF podamos vincularlos a nuestra oferta de servicios. Nosotros tenemos oferta muy importante como son los centros de recuperación nutricional, donde los niños que han sido atendidos por salud finalizan su proceso de recuperación. Otros programas como la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, donde lo que hacemos es prevenir la desnutrición. Tenemos madres gestantes con bajo peso, tenemos niños en riesgo de desnutrición, los atendemos para evitar que caigan a esta situación y luego vincularlos a la oferta de atención en primera infancia. Doctora, apoyando obviamente... Sí. Señor. Sí, no, el tiempo se me agota. Quiero agradecerle a usted el tiempo que nos ha concedido. Es importante también dar a conocer estas cifras, estas políticas sociales que también fueron pues hoy resaltadas por el informe de desarrollo humano de la Organización de Naciones Unidas y que también pues hacen parte de esos índices de calidad humana que deben tener los ciudadanos en Colombia. Muchas gracias, doctora Fonseca, por el tiempo que le concedió a los televidentes del programa La Noche. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final. Todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, nos escriban en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.